Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es la base de casi todo en psicología del aprendizaje, los mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Un tema denso, ¿eh? Pero fascinante. Sí, es denso, pero la misión de hoy es que quede todo clarísimo. Vamos a desmontar la idea de que aprender es solo repetir, y veremos que el cerebro es más bien una máquina de hacer predicciones. Y para eso hay que empezar por lo más básico, los estímulos. Exacto. La idea de Pavlov, la de la campana y la comida, es el punto de partida. Necesitas un estímulo incondicionado, el EI, que es algo potente como la comida, y un estímulo condicionado, el EC, que al principio es neutro. Pero no vale cualquier cosa, ¿no? Me imagino que no todos los estímulos funcionan igual. Para nada. El primer factor, que es casi de cajón, es la intensidad. Claro, un ruido más fuerte, una luz más brillante, debería tener más efecto. Es tan simple como a más intensidad, más aprendizaje. En gran medida sí. Un EI o un EC más intensos aceleran el aprendizaje y la respuesta que se genera, la RC, es más fuerte. De hecho, aquí entra un concepto importante que es la saliencia. Saliencia. Sí, es la capacidad que tiene un estímulo para destacar del fondo, para captar la atención. Y normalmente, si aumentas la intensidad, aumentas la saliencia. Entiendo. En los experimentos, una descarga eléctrica más intensa como EI provoca una flexión de la pata, la RC, mucho más fuerte. Pero ojo, que lo interesante es que no solo afecta a la fuerza, también afecta a la forma de la respuesta. A la forma. ¿Cómo es eso? Pues hay un estudio muy bueno con ratas. Si les daban más cantidad de comida, no es que solo salivaran más, es que empezaban a hacer otras cosas, como pasar más tiempo mordisqueando el comedero, buscándolo. La respuesta se hacía más compleja. Se adaptaba a la situación, digamos. Eso es. Ahora, esto tiene un límite, claro. Se conoce como el efecto techo. Llega un punto en que por mucho que subas la intensidad, el aprendizaje ya no mejora. Ya ha tocado su máximo. Vale. Intensidad controlada. Pero, ¿y la novedad? Intuitivamente, algo nuevo siempre nos llama más la atención que algo que ya conocemos. Justo. La novedad es absolutamente crucial. Y la prueba definitiva de esto es un fenómeno llamado efecto de preexposición. A ver. Imagina que antes de empezar el experimento, te ponemos un sonido muchísimas veces. Solo el sonido, sin que pase nada. Al final acabaría por ignorarlo, supongo. Exacto. Pierde toda su novedad. Y cuando luego intentas asociar ese sonido con comida, el aprendizaje es muchísimo más lento y difícil. El cerebro ya ha aprendido que ese sonido es irrelevante. Y esto nos lleva a un concepto que sé que es muy importante. Sí, a la inhibición latente. Este concepto es especialmente importante. Cuando preexponemos el EC, el estímulo que iba a ser neutro, se produce esta inhibición latente. Y es clave entender que, aunque se llame inhibición, no es que el sonido se vuelva malo o negativo. Simplemente se aprende a ignorarlo. Justo, es un retraso en el aprendizaje, un mecanismo de eficiencia del cerebro para no saturarse. Claro. Perdón. Y funciona también al revés. O sea, si lo que preexponemos es el EI, el estímulo importante. Pues sí, y también es un concepto muy importante, es el efecto de preexposición a ley. Imagina que a una persona le duele el estómago a menudo, sin motivo aparente. Ajá. Un día prueba un kiwi y casualmente le duele el estómago. Le va a costar muchísimo asociar el kiwi con el dolor, porque el dolor ya es como ruido de fondo en su vida. Ya ha aparecido muchas veces sin el kiwi. Entiendo. En ambos casos, el cerebro ya tiene una experiencia previa que estorba al nuevo aprendizaje. Exacto. La explicación más aceptada es la de la interferencia asociativa, el recuerdo de esa fase de preexposición donde el estímulo no predecía nada interfiere con el intento de crear una nueva asociación. Vale, intensidad y novedad, clarísimo. Pero la gran pregunta, ¿se puede asociar cualquier cosa con cualquier otra? Una luz con un dolor de estómago, por ejemplo. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es un no rotundo. La naturaleza de los estímulos lo es casi todo. Para empezar, el tipo de EI determina cómo será la RC. Si el EI es comida, la RC es salivación. Si es un soplo en el ojo, la RC es parpadeo. ¿Es adaptativo? Totalmente. Pero es que el tipo de C también moldea la respuesta. Hay un experimento de Holland con ratas que es una maravilla.
Cuéntame. Usaba un tono o una luz como EC para predecir la llegada de comida. Pues bien, con el tono las ratas movían la cabeza de un lado a otro. Con la luz se ponían de pie sobre las patas traseras. Misma comida, pero el EC cambiaba por completo la conducta de anticipación. O sea, el cerebro no solo se prepara para lo que va a pasar, sino que la forma de prepararse depende de la señal que lo anuncia. Exacto. Y esto nos lleva a una idea que es un pilar de todo esto, la relevancia o pertinencia. Hay combinaciones de EC y EI que el cerebro está, digamos, programado para asociar. Y el experimento que lo demostró para siempre fue el de García y Coelling. Ah, el de las ratas. Este es un clásico. Es un antes y un después en la psicología. A las ratas les daban agua con un sabor concreto y a la vez se encendía una luz y sonaba un ruido. Un EC de sabor y un EC audiovisual todo junto. Vale. Luego, a la mitad de las ratas les provocaban malestar de estómago. A la otra mitad, una pequeña descarga en las patas. ¿Y qué pasó? Los resultados fueron espectaculares. Las ratas con malestar gástrico le cogieron una aversión tremenda al sabor del agua, pero les daba completamente igual la luz y el sonido. ¿Y las de la descarga? Al revés. Justo. Aprendieron un miedo atroz a la luz y el sonido, pero seguían bebiendo el agua con sabor como si nada. Es que tiene una lógica evolutiva aplastante. El cerebro tiene como canales. Un canal interno que conecta sabores con malestar y un canal externo que conecta lo que ves y oyes con el dolor físico. Lo has descrito a la perfección. Es la predisposición biológica. En la naturaleza, si te encuentras mal, es por algo que has comido. Si te haces daño, es por algo de fuera que has visto o has oído. A los humanos nos cuesta muy poco cogerle fobia a una araña, pero es casi imposible cogérsela a una flor. Esto desmonta la idea inicial de Pavlov de que el EC tenía que ser biológicamente más débil que el EI. Por completo. La idea de Pavlov se quedaba corta. De hecho, hay fenómenos que la contradicen directamente. El primero, que además es especialmente importante, es el condicionamiento de segundo orden. A ver, ¿qué es eso? Pues es que un estímulo que ya hemos condicionado, un EC1, se vuelve tan potente que puede actuar él mismo como un EI para condicionar a un segundo estímulo, un EC2. Me suena al dinero. El papel no vale nada, pero lo asociamos a cosas buenas, que son el EI. Una vez que el dinero, el S1, tiene ese poder. Cosas como un cajero automático, el EC2, se asocian con el dinero y nos provocan una respuesta. Es el ejemplo perfecto. El valor se va transfiriendo. Fascinante. Y hay más. Otro fenómeno, también especialmente importante, es el contracondicionamiento. Podemos coger un EC que provoca miedo y reasociarlo con algo bueno. Cambiarle la valencia, por así decirlo. Exacto. Se usa mucho en terapia. El típico niño que tiene miedo al dentista. La consulta es el EC asociado al dolor. Si después de la visita le das un premio, un EI positivo, puedes cambiar la respuesta de miedo a una más positiva. Pero, ¿se borra el miedo original? No. Y esto es crucial. No se borra. La asociación original de miedo sigue ahí, latente, y puede volver a aparecer. Entiendo. Y nos queda el más raro de todos, el que a mí me vuela la cabeza. El precondicionamiento sensorial. ¿Me estás diciendo que se pueden asociar dos cosas que no significan nada? Sí, y este concepto es especialmente importante porque nos obliga a replantearnos qué es el aprendizaje. Imagina que te exponemos muchas veces a una luz seguida de un sonido. Luz, sonido. Luz, sonido. Ambas neutros, no pasa nada. Vale. Después cogemos solo la luz y la asociamos con comida. La luz ahora provoca salivación. Y ahora viene la magia. Presentamos el sonido solo. Ese sonido que nunca estuvo con la comida. ¿Y provoca salivación? Y provoca salivación. Es increíble. Es como si el cerebro en la primera fase hubiera creado un mapa silencioso. Luz y sonido van juntos. Y cuando la luz ganó significado, ese significado se contagió al sonido. Exactamente. Demuestra algo fundamental. Aprendizaje y ejecución son procesos distintos. El aprendizaje puede ocurrir sin que veamos ninguna respuesta. Estaba ahí, latente, esperando. Vale, hemos cubierto el qué, la naturaleza. Nos falta el cuándo, el tiempo. El último ingrediente básico, la contigüidad temporal. Aquí hay dos variables. El intervalo EC-EI, que por lo general tiene que ser muy corto para que la asociación sea fuerte, y el intervalo entre ensayos, que es el tiempo entre una lección y la siguiente. ¿Y cómo funciona este? Pues funciona mejor si es largo. Lo ideal es EC, justo después el EI,
y luego un buen descanso antes de repetir. Ok, tenemos los ingredientes, tenemos los tiempos, pero durante décadas la idea era que si juntabas un EC y un EI las veces suficientes, la asociación era inevitable. Y entonces llega Rescorla y lo cambia todo. Le da una patada al tablero, sí. Rescorla demostró que la contigüidad, que dos cosas pasen juntas, no es suficiente. Lo que de verdad importa es que el EC sea un buen predictor de ley. Y este concepto es la contingencia. Un buen predictor. ¿Y cómo medimos eso? Pues comparando probabilidades. Comparamos la probabilidad de que aparezca el EI justo después del EC con la probabilidad de que el EI aparezca en cualquier otro momento, cuando no ha habido EC. Vale. Si el EI es mucho más probable después del EC, hay contingencia positiva. Y se produce un condicionamiento excitatorio. Si la probabilidad es la misma con o sin EC, el EC es irrelevante, no se aprende nada. Y lo más interesante, si el EI es menos probable que aparezca después del EC, El EC predice que no va a pasar. exacto. Y eso es una contingencia negativa y genera un condicionamiento inhibitorio. El cerebro aprende que esa señal significa tranquilo, no va a pasar nada malo. O sea, el cerebro no es un simple enlazador de eventos, es un estadístico. Calcula probabilidades. Totalmente. Pero, ¿qué pasa si hay varias señales a la vez? Pues que compiten y el primer fenómeno de competición es el ensombrecimiento. Ese concepto también es muy importante. Suena misterioso. Es muy intuitivo. Si presentamos a la vez una luz muy tenue y un sonido muy fuerte justo antes de la comida, el sonido, que es mucho más saliente, se llevará todo el mérito, ensombrecerá a la luz. La luz apenas se asociará a la comida. El pez grande se come al chico. Sí, pero el segundo fenómeno es aún más potente, el bloqueo. Para mí este es uno de los descubrimientos clave, y es especialmente importante entenderlo bien. A ver, Imagina que primero condicionamos un sonido con comida. La asociación es perfecta. Después, en una segunda fase, presentamos el sonido junto a una luz. Y luego la comida. Lo repetimos. Y en la prueba final presentamos la luz sola. ¿Qué pasa? pues, ha estado con la comida. Debería provocar la respuesta, ¿no? Pues no. No provoca casi ninguna respuesta. La luz ha sido bloqueada. ¿Por qué? Porque es redundante. No aporta ninguna información nueva. El sonido ya predecía la comida al 100%. El cerebro, que es muy eficiente, dice, ¿para qué voy a gastar energía en aprender sobre esta luz si no me sirve para nada nuevo? Es la ley del mínimo esfuerzo cognitivo. Si ya tengo una solución para un problema, ignoro las nuevas. Es una analogía perfecta. El bloqueo demuestra que no aprendemos por asociar, aprendemos para reducir la incertidumbre. Y todo esto, claro, necesitaba una teoría que lo explicara. Y aquí entra en juego el famoso modelo de Rescorla-Wagner, la piedra angular. Efectivamente. Este concepto es la piedra angular de las teorías modernas. Es el primer intento de crear una fórmula matemática para el aprendizaje. Y su idea central es de una elegancia brutal. Solo aprendemos cuando estamos sorprendidos. ¿Y cómo define la sorpresa una fórmula matemática? Pues como la diferencia entre lo que ocurre y lo que esperabas que ocurriera. Al principio no esperas nada, así que la comida es una gran sorpresa. Y aprendes mucho. Claro. A medida que avanzan los ensayos, cada vez esperas la comida con más seguridad. La sorpresa va bajando y el aprendizaje en cada ensayo es menor. Hasta que la predicción es perfecta, la sorpresa es cero y el aprendizaje se para. Y esto explica el bloqueo de una forma matemática. De forma impecable. En la segunda fase del bloqueo, la comida ya no es sorprendente, porque el sonido ya la predecía. Sorpresa cero, aprendizaje cero. No se aprende nada sobre la luz. Y también explica la extinción. Si presentas el sonido solo, esperas comida, pero no llega. Es una sorpresa negativa. Y eso hace que la fuerza de la asociación baje. Es un modelo potentísimo. ¿Tiene algún fallo? Es brillante, pero sí, tiene fallos importantes. No puede explicar la inhibición latente, por ejemplo, ni el precondicionamiento sensorial, y su idea de la extinción como un desaprendizaje que borra la memoria, hoy sabemos que no es correcta. La asociación no se borra, solo se suprime.
Vale, entonces, si Rescorla la Wagner no lo es todo, ¿qué vino después? Vinieron ideas que añadían más capas. Una fundamental fue la importancia del contexto. La jaula, la sala. Todo el contexto también se asocia con el EI y compite con la señal principal. Ah, claro. Y de ahí nace la hipótesis del comparador, que este concepto es especialmente importante. Dice que tu respuesta a un UC no depende solo de su fuerza, sino de cómo de fuerte es en comparación con la fuerza del contexto. O sea que una fobia no es solo la araña. Es la araña en un contexto que, por lo demás, es seguro. Si estuvieras en medio de la selva, quizás la araña no destacaría tanto. Esa es la idea. Y esto cambia la visión del bloqueo. No es que no se aprenda sobre la luz, es que su asociación es tan débil comparada con la del sonido que no llega a manifestarse. Es un fallo de ejecución, no de aprendizaje. Y luego está el otro gran enfoque, que ya no se fija en la sorpresa del EI, sino en la atención que le prestamos al S. Exacto, los modelos atencionales, un concepto muy relevante. Y aquí hay un debate muy interesante con dos teorías opuestas. La teoría de McIntosh dice que prestamos más atención a los estímulos que son buenos predictores. Lógico. En cambio, la teoría de Peirce-Hall dice justo lo contrario. Prestamos menos atención a los predictores que ya son perfectos porque no hay nada que aprender, y centramos toda nuestra atención en los estímulos que tienen consecuencias inciertas, porque son los que nos obligan a seguir aprendiendo. Vaya. ¿Y cuál de las dos tiene razón? Pues seguramente las dos, quizás ambos procesos existen y los usamos en momentos diferentes. Y a partir de aquí, pues ya vienen modelos como el modelo SOP de Wagner, que ya introducen conceptos de memoria a corto y largo plazo, un mundo. La verdad es que el viaje ha sido increíble. Empezamos con una idea casi mecánica de campanas y saliva, y hemos acabado con un cerebro que es estadístico, que gestiona la atención, que tiene en cuenta el contexto, y que solo aprende cuando la realidad rompe sus expectativas. Esa es la gran conclusión. No es un reflejo pasivo, es un proceso cognitivo, activo y muy inteligente para construir un modelo predictivo del mundo. Y pensando en eso, en la importancia del contexto que decías con la hipótesis del comparador, me surge una última reflexión. Dispara. Si más respuesta condicionada, una fobia, una ansiedad, depende tanto de la comparación con el contexto en el que se aprendió, significa que podríamos apagar esas respuestas no solo trabajando el miedo, sino simplemente cambiando radicalmente el escenario de nuestra vida. ¿Hasta qué punto somos esclavos de nuestras asociaciones pasadas y hasta qué punto somos producto del escenario presente?